estilos de negociación, podemos hacer referencia a diversas clasificaciones, como por ejemplo a la negociación combativa o defensiva, a la individual o colectiva, por ejemplo la que realizan los gremios, o también una de las últimas clasificaciones hace referencia a lo cultural, donde establece parámetros que, dependiendo del origen del negociador, pertenece a una cultura individualista o colectivista. Por ejemplo, para nombrar algunos países, Estados Unidos está identificado como una conducta individualista y Brasil está identificado en una conducta colectivista. Todas las negociaciones están llevadas a cabo por negociadores, que son las personas que se van a sentar en la mesa de negociación. Estos negociadores pueden tomar dos tipos de actitudes. Por un lado, tenemos el negociador suave, que va a hacer esta negociación suave, y el lema dice, suaves con el problema y suave con la persona. Este negociador es un negociador sumiso y complaciente. Su único objetivo es acordar, cede fácilmente ante la presión de la otra parte, sacrifica sus propios intereses y le da mucha importancia a la otra parte. Este negociador lo que quiere es cuidar la relación que tiene con su otra parte sin importar si él cede o no. Este tipo de negociadores normalmente los vamos a escuchar cuando suelen decir yo siempre fui el que cedía, pero me cansé. Se identifican de esa manera. Por otra parte, y en contracara de este negociador suave, tenemos al negociador duro o dominante. Ve cualquier situación como una contienda de voluntades, en donde la parte que toma las posiciones más extremas y las mantiene firmes durante más tiempo, obtiene más. Como ven, él lo único que le interesa es mantener su posición el mayor tiempo que pueda. Las tácticas agresivas pueden incluir enfado, ultimátum, amenazas, así como el uso y abuso de la información. Esto último puede verse de diversas formas como ocultar información, exagerar hechos para apoyar alguna posición particular o proporcionar datos parciales o contradictorios. Ambos estilos de negociadores no son óptimos y corresponden a lo que es llamada la negociación distributiva o de suma cero, donde todo lo que gana uno significa lo que pierde el otro. Una alternativa propuesta a este tipo de negociación es la negociación integrativa o basada en principios, donde propone que las partes colaboren para poder lograr una solución que satisfaga a ambas y lograr el tan llamado ganar-ganar. Un ejemplo de estas actitudes puede ser el caso al que se enfrenta un trabajador que viene sufriendo distintas situaciones injustas en su relación laboral con su jefe. Por ejemplo, la falta de pago de horas extras, la solicitud de trabajo de horas nocturnas sin pagarles el valor correspondiente y demás situaciones, que al momento de planteárselo a su jefe, éste le contesta, si no te gusta, ahí tenés la puerta. Estamos ante la clara situación de un negociador suave, donde necesita el trabajo y necesita el sueldo para vivir, porque puede tener una familia a cargo y demás, por lo que cede. Y por otro lado, tenemos al negociador duro, que sería su jefe, que no se sienta ni siquiera a negociar y le da la única respuesta de que puede retirarse del trabajo. Esta situación puede desembocar en algo más grave, como que el empleado le haga un juicio o que realice paro con sus compañeros. Sin embargo, podrían sentarse en una mesa a negociar de manera colaborativa, ver distintas alternativas que pueden beneficiar a ambos y no terminar en un conflicto aún mayor. A continuación, abordaremos el método de negociación según la Escuela de Harvard, que es correspondiente a los autores Fisher, Ury y Patton. Estos autores plasmaron un modelo de negociación que es correspondiente a la negociación basada en principios o integrativa. Como ustedes pueden ver en el cuadro en pantalla, tiene 4 pilares fundamentales. El primero es referido a las personas. Estos autores dicen que debemos separar a las personas del problema y ser duro con el problema, pero suave con las personas. Tengamos en cuenta que al momento de sentarnos a una mesa, los negociadores tienen emociones, percepciones, culturas, sentimientos y demás que no pueden ser dejados de lado y hay que tenerlos en cuenta al momento de negociar. Una vez que tenemos identificadas a las personas y separadas del problema, hay que poder detectar los intereses. Los autores plantean que los intereses en la mayoría de los casos no son los que las partes dicen, sino lo que las partes nos dicen son las posiciones.
Es decir, que es como la punta del iceberg, lo que se ve, la posición. Hay que indagar para poder encontrar los intereses por detrás de esas posiciones. El tercer pilar o tercera cuestión son las opciones. Una vez habiendo detectado los verdaderos intereses de las partes, que son los que entran en conflictos por no ser compatibles entre sí, debemos sentarnos a generar opciones. Es lo que se llama tormenta de ideas, donde las partes se sientan y imaginan opciones que pueden satisfacer a ambos, es decir, opciones de mutuo beneficio. Una vez que tengo el listado de opciones listo, voy a decidir cuáles de todas utilizar. Al momento de decidir por cuál utilizar, puede generar controversias. Cuando surge una de estas controversias, lo mejor que se puede hacer es utilizar criterios objetivos. Estos criterios objetivos son la cuarta opción o el cuarto paso de la negociación de Harvard y refieren a cuestiones, como la palabra lo dice, objetivas ajenas a la mesa de negociación, donde yo las utilizo como un método de referencia para decidir. Por ejemplo, si yo estoy negociando la compra-venta de una casa y no nos estamos poniendo de acuerdo en el monto a cobrar o que me tiene que pagar la contraparte, puedo utilizar como un criterio objetivo un tasador que sea ajeno, imparcial, donde nos dé una tasación cierta de cuánto vale esa casa y de esa manera dirimir este conflicto. Una vez que pude utilizar estos criterios objetivos y elegí las opciones, ya he finalizado en un acuerdo que satisface a ambas partes y en que las dos ganan. Apliquemos ahora este método a una situación particular. Mauro y Ana están en pareja desde hace 10 años y deciden separarse. Tienen a su hijo Pedro de 2 años. Entonces, se les presenta la situación de discutir el monto de la cuota alimentaria. ¿Cómo podrían hacer para resolverlo colaborativamente? ¿Se imaginan esa solución? Bien, en principio lo que deberían hacer Ana y Mauro es pensar en el bienestar del menor, es decir, generar opciones que beneficien siempre a su hijo, que es el interés que tienen en común. Una vez que tengan ese tipo de opciones, pueden usar como un criterio objetivo la cuota que se está fijando en los tribunales, ya sea el 20% o 25% del sueldo. Esa sería una de las opciones que tendrían Mauro y Ana para resolver colaborativamente esta cuestión. Bien, ahora pensémoslo en otra situación. Tenemos a Luis y José, que son hermanos y heredan la empresa familiar. Por un lado, Luis quiere vender casas prefabricadas y por otro lado, José quiere generar un nuevo departamento que realice casas a demanda de los clientes. Piensen que quizás podríamos indagar en los intereses de Luis para ver por qué quiere expandir el negocio y ver si él podría hacerse cargo de esa parte y de esa manera poder hacer las dos cosas a la vez. Como verán, este método de Harvard nos da pautas básicas para poder negociar una diversa gama de situaciones. A continuación vamos a presentar a los factores en la negociación. Estos factores son las cuestiones que van a influenciar a los negociadores al momento de sentarse en una mesa de negociación. Lo primero que vamos a ver es plantear un conflicto para que podamos analizar uno por uno. Pensemos en un conflicto en una empresa. Los empleados quieren dejar de trabajar los días sábados y piden a su vez uniformes nuevos. Al momento de sentarse a la mesa de negociación, el delegado nombrado por los empleados y el jefe de recursos humanos tendrán factores que van a incidir en el proceso. Aportemos a este ejemplo cómo interfieren los elementos que se observan en el siguiente cuadro. Vean que tenemos factores de negociación, internos, externos y otros. Comenzaremos por los internos. El primer factor interno habla del diálogo. Es referido a la capacidad que tienen las partes de dialogar y comunicar sus ideas. No todos podemos hablar de las mismas maneras y poder comunicar las ideas con claridad. El segundo factor interno habla de la empatía, que significa la capacidad de ponerse en el lugar del otro. En este caso, el jefe de recursos humanos poder ponerse en el lugar de los empleados que necesitan, que quisieran quizás pasar más tiempo con su familia los días sábados y que sus uniformes ya están muy gastados o que son incómodos. Y por otro lado, los empleados ponerse en el lugar del jefe de recursos humanos teniendo en cuenta que éste recibe órdenes de un superior que quizás tiene exigencias productivas y demás. En cuanto a los factores externos, tenemos la información. Se habla de, por ejemplo, conocer las fortalezas, debilidades, alternativas propias y ajenas. Mientras mayor información yo tenga sobre el tema,
mayor poder voy a tener para la toma de decisiones. Otro de los factores externos y muy importante es el tiempo, porque puede jugar como un factor de urgencia para acordar. En este caso, imaginemos que, por ejemplo, el dueño de la fábrica tiene una entrega que completar a fin de mes, por lo cual esto va a necesitar que sí o sí trabajen los sábados los empleados. Por último, de los externos, es el dominio del tema. Manejo, por ejemplo, de la legislación específica o del convenio colectivo de trabajo que encuadre a estos trabajadores. Si dicho convenio dice que no podrán trabajar los sábados, mayor poder tendrán los empleados al momento de negociar, de conocer dicho convenio. El factor económico, si bien está el último, no menos importante, la necesidad económica de los empleados y, por otro lado, la posibilidad económica de la empresa de, por ejemplo, quizás la empresa plantea que no tiene los recursos posibles en este momento, pero en un determinado plazo sí podrá abonarlos. Por último, los factores sociales y culturales tienen que ver al entorno de las partes que van a negociar con respecto a la cultura del trabajo, cultura de derechos de los trabajadores y la mirada de otros. Como verán, todos estos factores van a influenciar tanto al jefe de los empleados de recursos humanos como también al delegado de los empleados y condicionará también el resultado de la negociación. A continuación, veremos las etapas que están involucradas en una negociación. La primera de las etapas es la planificación. Un negociador que va planificando su negociación tiene ventajas sobre el que no lo hace. Lo primero que tiene que hacer es un diagnóstico de la misma, es decir, saber las situaciones de poder a las que se enfrenta y las que cuenta él mismo. Por otro lado, la estrategia refiere a qué tipo de negociación va a utilizar, si va a ser una negociación colaborativa o no. Y por último, la táctica que va a usar. En esta etapa de planificación realizará lo que se llama análisis FODA, donde tendrá en cuenta sus fortalezas, sus oportunidades, sus debilidades y sus amenazas. La segunda etapa es la negociación propiamente dicha. Es donde se lleva a cabo el intercambio entre las dos partes. Se inicia con la presentación formal de cada uno de los negociadores, luego la presentación de las expectativas que tienen para esta negociación y comienza el intercambio en sí. En este punto es donde pueden surgir los conflictos o asperezas de no ponerse de acuerdo sobre alguna cuestión. Una vez que se supera esta cuestión, comienzan a hacerse concesiones parciales y cierres de acuerdos parciales. Una vez que finalizan estos acuerdos parciales, se hace el cierre total con el acuerdo al que hayan arribado. La última de las etapas es el análisis posterior. Es una etapa muy importante a tener en cuenta para futuras negociaciones que me toque como negociador. Lo que quiero decir es lo que voy a hacer es comparar mi planificación con lo que el resultado me dio. Es decir, qué aciertos tuve, qué defectos tuve, qué pude cumplir de lo que me había planteado y qué no pude lograr. Veamos todas estas etapas en un caso puntual. Francisco se prepara para la negociación del día de mañana. Está ansioso, discutirá con su hermano Mauro la forma de distribuir la herencia tras la muerte de su padre. Hay que decidir qué se hace con la casa y con el negocio. Él sabe muy bien lo que quiere: vender la casa para repartir el dinero entre ambos y comprarle a su hermano la parte del negocio. Su hermano no está de acuerdo en casi nada. Quiere que alquilen la casa y vender el negocio. Francisco se prepara entonces para la negociación. Realiza el análisis FODA e identifica el punto crítico, la casa. Llegado el día y hora de reunión, en la negociación propiamente dicha, se aclaran los puntos que se tratarán y cada uno expone sus expectativas acerca de la reunión. Se produce el intercambio de opinión, ideas y opciones. Se detectan los intereses comunes, se plantean concesiones, reconocimientos y se comienzan a tomar los acuerdos preliminares. De lo conversado surge que el negocio no es problema, ya que Mauro solo quiere la mitad del valor del negocio y Francisco así procederá. ¿Y la casa? Bueno, de las opciones surge la posibilidad de alquilarla durante 2 años y luego venderla para repartir las ganancias. Al día siguiente, las partes realizan el análisis posterior de la negociación. Están conformes, ambos han podido arribar a un acuerdo, ahora lo importante es velar por su cumplimiento. Como podrán ver, en negociaciones propias que hayan tenido o en algunos otros casos, no siempre se respetan todas las etapas.
Es decir, no todas las partes conocen que deben hacer una planificación, la negociación en sí y un análisis posterior. Normalmente se realiza solo la intermedia, la negociación propiamente dicha. Pero consideramos que es de gran utilidad tanto para ir a la negociación preparados como la revisión para un futuro caso que nos toque. Luego de leer los 2 ejemplos de negociaciones presentes en la actividad práctica del módulo 2, realiza un cuadro a completar en 4 columnas. En la primera columna debe describir el tipo de negociación, de suma cero o de ganar-ganar. En la segunda columna debe describir el tipo de negociadores, duros, suaves, basados en principios. En la tercera columna, el estilo de negociación, colaborativo, competitivo. Finalmente, en la cuarta columna, el factor puesto en juego de manera preponderante, información, tiempo, poder. Para resolver esta actividad te sugiero que analices cada negociación por separado. También releas los tipos de negociación y de negociadores y finalmente compares con la actitud de los negociadores. Por ejemplo, cuando el señor Barrios dice: mi propuesta es de 14 millones. Si usted quiere llevarse esta estación, eso es lo que le va a costar. Y sostiene esa posición durante toda la negociación. ¿Qué estilo de negociación representa? Y con esta respuesta, entonces, ¿qué estilo de negociación desarrolla? Así, cada tema solicitado analizarlo teniendo en cuenta las frases que cada uno de los negociadores expresan. Luego de hacerlo, con una de las negociaciones pasar a la segunda. Aquí, por ejemplo, la frase del vendedor: ¿qué dice si lo bajamos a esos 8.000 pesos? Pasemos a la oficina, hablemos de eso. ¿Qué estilo de negociador está poniendo de manifiesto? Entonces, el cuadro quedaría, por ejemplo, así. Aquí comparto algunas claves de respuesta como ejemplo. En la negociación entre los señores Gómez y Barrios por la venta de una estación de radio, el tipo de negociación es de suma cero, porque ninguno está dispuesto a pensar en los intereses del otro y prefieren perder a ceder. No se mueven de la posición. Por otra parte, el factor utilizado es el poder, porque la posición está sustentada principalmente en la situación de privilegio que le da al posible vendedor la necesidad del otro, ya que para completar la operación solo falta su decisión. Te invito a que continúes con el resto.